putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time. Donald Trump confirma de última hora que sí, está dispuesto a incrementar los aranceles a México, un 25% para México y Canadá. Llama la atención porque se sabe hoy en día a la perfección que esto traería afectaciones no solamente para nuestro país, no solamente para el territorio nacional, sino que también esta decisión afectaría y podría traer graves consecuencias para los consumidores y la economía de Estados Unidos. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no se va a dejar. ¿Por qué está tan enojado Donald Trump? ¿Por qué esta decisión, esta determinación de decir que sí se van a aumentar los aranceles después de haber dicho que lo estaba contemplando porque había un buen diálogo con México? Bueno, pues resulta que el gobierno mexicano prohibió que un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba migrantes esposados de manos y pies utilizaran su espacio aéreo. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum está en defensa de los derechos humanos, está en defensa de la soberanía nacional y le negó el espacio aéreo a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo cual los tiene muy enojados. ¿Qué productos mexicanos serían afectados por los aranceles de Trump? Bueno, te lo voy a decir en unos momentos, pero no son los únicos. Imagínense ustedes que una de las camionetas más vendidas de Estados Unidos son fabricadas en México. ¿Cómo se verá afectado el país vecino con esta implementación? Bueno, te lo voy a platicar también en unos momentos, eso sin contar y sin hablar de las importaciones de frutas y verduras de Estados Unidos. Eso sin contar también la exigencia de Donald Trump que los va a incrementar, dice, por los grupos criminales. Bueno, 80% de los traficantes son ciudadanos estadounidenses, no migrantes. Definitivamente esto traerá graves consecuencias para este gobierno que pretende subordinar a México. La presidenta Claudia Sheinbaum apenas en estos días hablaba de qué pasaría si Trump imponía los aranceles. Bueno, Claudia Sheinbaum está lista. Además, en otra información, adivinen ustedes quién se convierte en el nuevo coordinador de la bancada del PAN en el Senado. Te voy a dar una pista. Negoció y recibió sobornos millonarios para aprobar las reformas de Enrique Peña Nieto. Fue el que terminó huyendo de este país, terminó como prófugo de la justicia y se fue a Estados Unidos a refugiar. Hoy regresa no solamente pues porque tenga impunidad, regresa porque tiene fuero y además será el nuevo coordinador de la bancada de Acción Nacional. ¿De quién estoy hablando? Seguramente ya lo sabes, pero todos los detalles en unos momentos. Además, el día de hoy se llevó a cabo la insaculación del Poder Judicial. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió que hoy tiene rabiando a la derecha mexicana. Están pasando muchas cosas el día de hoy. Te invito a que te quedes conmigo, me acompañes y analicemos juntos esta nueva noticia, esta información. Donald Trump acepta que está dispuesto a imponer 25% de aranceles en México y esto podría o no afectar gravemente la economía de nuestro país. La información más adelante. Quédate conmigo. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos confirmó a través de una de sus conferencias con varios periodistas que va a imponer 25% de aranceles en México y Canadá a partir de este sábado, como lo había prometido. El 1 de febrero llegan los aranceles a nuestro país. Mr. President, on a slightly different subject, on your Canada and Mexico tariffs, will oil be included or excluded from those tariffs? So we'll be announcing Anunciaremos las tarifas en Canadá y México por un número de razones. La primera es la gente que se ha adquirido en nuestro país tan horriblemente y la segunda es el fentanilo. Todos los demás que han llegado al país. El número 3 son las enormes subvenciones que estamos dando a Canadá y a México en forma de déficit. Y estaré poniendo la tarifa de 25% en Canadá y separadamente 25% en México. Realmente tendremos que hacerlo, dice, porque tenemos muy grandes déficits con estos países. Esas tarifas pueden o no subir con el tiempo.
we get oil from Canada. Oil is going to have nothing to do with it as far as I'm Bueno, concerned. ¿qué va a pasar tras estas declaraciones del presidente de Estados Unidos? Confirma que se iba a incrementar aranceles en México y Canadá, eso es un hecho. Pero ¿sabías que esta decisión no solamente afecta a nuestro país, sino que también podría tener complicaciones para los consumidores y la economía de Estados Unidos y, por supuesto, la advertencia clara de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no se va a dejar? En un movimiento que ha generado controversia internacional, Donald Trump lo vuelve a hacer. Así como amenazó de aumentar los aranceles para Colombia, para otros países, bueno, pues ahora confirma que también vendrán aranceles para México. Trump ha confirmado que incrementará los aranceles a productos mexicanos y también en Canadá. Según él, esto es para proteger la industria estadounidense, es para presionar evidentemente en temas migrantes. Según él, esto es por el tráfico de fentanilo, pero ¿es realmente una medida inteligente? ¿O simplemente terminarán dándose el tiro por la culata porque terminarán afectando los intereses de los consumidores? Estos van a afectar a sectores claves de la economía estadounidense, porque sí, no solamente las afectaciones son para México. Se van a afectar regiones y zonas importantes, ahorita te voy a decir cuáles. Además, vamos con los datos duros. Fíjense bien, según un estudio del Peterson Institute for International Economics, los aranceles impuestos por Trump en 2018, cuando gobernó por primera vez, le costaron a la economía estadounidense $68,000 millones en pérdidas. Y eso, hay que decirlo, fue únicamente el comienzo del desastre de las ocurrencias de Donald Trump, que ahora quiere volver a implementar la misma medida. Ahora, con este nuevo incremento, los expertos estiman que los precios de productos que se importan de México a Estados Unidos podrían aumentar hasta un 10 o 15%. Además, eso afectará directamente a los consumidores. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, las familias estadounidenses podrían pagar hasta $1,000 más al año debido a estos aranceles. Ahora la pregunta es, ¿realmente conviene al gobierno estadounidense esta medida? ¿O simplemente pues, es una ocurrencia más de Donald Trump? ¿Por qué? Pues porque hoy vemos al nuevo presidente de Estados Unidos agrediendo a diestra y siniestra a países extranjeros y, por supuesto, también a los migrantes. Habría que recordar que 50 millones de hispanos, que representan el 16% de la población en Estados Unidos, dan una gran aportación económica a ese país. Insiste además en dañar la economía de sus principales socios aplicándoles aranceles del 25% a México y a Canadá. Pero fíjense bien lo que dice este periodista. Cuando Trump amenaza con aranceles, en realidad terminará castigando a los compradores estadounidenses. Tan es así que una de las camionetas más vendidas de Estados Unidos son fabricadas en México. Eso es muy cierto. Además hay otra cosa. Cuando Donald Trump habla y dice cosas así, él habla y te da una idea de que hay una gran cantidad de personas metidas en toda esta decisión. No lo es. Cuando él habla de que va a imponer estos aranceles y que eso va a castigar a México, en realidad va a castigar a los compradores de Estados Unidos. Y en realidad, recuerda, si estamos hablando de que el déficit comercial es debido a los productos estadounidenses, yo quiero ver que él empiece a poner $25, o 25 dólares sería bueno, 25% al precio de los automóviles que Estados Unidos está fabricando en México. Una de las camionetas que se fabrican en México es la de más venta en los Estados Unidos. Quiero ver que le ponga 25% a sus propios automóviles en Estados Unidos para castigar a sus propias empresas y a sus propios consumidores. Entonces, por eso es que hay la confusión en esta ciudad y por eso es que la gente no puede razonar y no te puede dar una idea de en dónde estamos con todo esto, y al final lo único que te pueden decir es, bueno, a lo mejor va a ser nada más por un poquito de tiempo, van a ser un par de meses y después de los par de Pues sí, terminaría dándose el tiro por la culata. Además, el impacto no solamente sería económico, el impacto de incrementar los aranceles también sería pues una decisión que le costaría bastante caro a Donald Trump, sobre todo a Estados Unidos más que a México, a Canadá o a cualquier otro país. ¿Por qué?
Pues bueno, según encuestas de Reuters, el 62% de los estadounidenses piensa que los aranceles dañan más a Estados Unidos que a otro país. Esto podría debilitar su apoyo entre votantes clave, especialmente en estados industriales como Michigan y Ohio. Socialmente, los aranceles también generan descontento. En 2019, los aranceles a productos agrícolas mexicanos y canadienses llevaron a la pérdida de 300,000 empleos en el sector agrícola de Estados Unidos. Es decir, los aranceles se pusieron a México y a Canadá, pero las afectaciones en empleo fueron para Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con este nuevo incremento? No se pueden esperar cosas diferentes. Lo que sí es un hecho es que no puede esperar Donald Trump que México se quede de brazos cruzados. Ya lo adelantaba Marcelo Ebrard también. Sería pues meterse el pie solitos el incremento del 25% de aranceles, así lo explicaba el secretario de Economía. Imagínense el 25%. Primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces, cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25% porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Y si hubiese, por parte de Canadá y de México, que poner otros impuestos similares, que es lo que esperan muchos comentaristas, Financial Times, Wall Street Journal, en fin, porque es lo que ha pasado siempre, también se afectaría a estas tres empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México partes automotrices. Estamos muy integrados, traemos unas cosas de Estados Unidos, otras las producimos aquí. Pero la cosa no para ahí. Habría que recordar también que la presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó bastante claro que tiene un plan. Ahora, no solamente va a subir pues, el precio de muchas cosas por los aranceles a México y a Canadá. Además de las manufacturas, recordemos que México tiene un peso enorme en las importaciones de frutas y verduras en Estados Unidos. Es decir, también en ese sentido, pues terminarían bastante afectados. Lo que ven aquí en color verde es lo que representa las importaciones de vegetales y frutas de México a Estados Unidos. Lo que está en rojo es lo que importa Canadá a Estados Unidos y lo que está en amarillo lo que viene de otros continentes. Ahora imagínense, para 2020, imagínense cómo estarán las cosas hoy en 2024 y la afectación que tendría Donald Trump de incrementar los aranceles de este tamaño. Ahora también hay que mencionarlo y hay que decirlo. Los datos están sobre la mesa. Los aranceles no solamente van a afectar a los países exportadores como México, sino que también a los consumidores y a la economía de Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. Vamos a hablar. Por parte de Estados Unidos, las principales industrias que se verían afectadas porque dependen en gran medida del comercio bilateral y las cadenas de suministro integradas entre ambos países son, ahí te va, la industria automotriz. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, pues México es uno de los principales proveedores de autopartes, como ya lo dijimos, y vehículos para Estados Unidos. El aumento de aranceles encarecería los costos de producción para las automotrices estadounidenses, lo que se traduciría en precios más altos para los consumidores estadounidenses. El 37% de las autopartes utilizadas en la fabricación de vehículos en Estados Unidos provienen en México. Así es que para el 1 de febrero, pues se van a ver en serios problemas allá en Estados Unidos. Porque como consecuencia vamos a tener el aumento de precios de los vehículos, la pérdida de competitividad global y la posible reducción de empleos en plantas ensambladoras. No nada más la rama automotriz, también la industria agrícola de Estados Unidos se vería gravemente afectada. Fíjense ustedes, México es un importante mercado para los productos agrícolas estadounidenses, como el maíz, la soya, la carne de cerdo y los lácteos. Los aranceles podrían llevar a México a buscar proveedores alternativos, porque hay que decirlo, no solamente es Estados Unidos, pues el único que produce este tipo de productos, ¿no? Que genera estos productos. ¿Quiénes se verían afectados? Los agricultores de Estados Unidos. México
hay que decirlo también, es el segundo mayor comprador de productos agrícolas de Estados Unidos, con un valor de más de $25,000 millones en 2022. ¿Qué pasaría si México le deja de comprar a Estados Unidos? Una estrategia muy poco inteligente por parte del nuevo presidente. ¿Por qué? Pues va a tener el gobierno de Estados Unidos una pérdida de mercados clave, caída de los precios de los productos agrícolas y quiebra en el sector rural. De la industria manufacturera ni hablar. Muchas empresas manufactureras en Estados Unidos dependen de insumos y componentes fabricados en México. Los aranceles van a terminar aumentando los costos de producción y van a reducir la competitividad de estas empresas. Vamos a hablar con datos. El 40% del contenido de los productos manufacturados que Estados Unidos importa de México proviene de empresas estadounidenses. ¿Qué va a pasar? Se van a aumentar los costos operativos, la deslocalización de fábricas y la pérdida de empleos en el sector manufacturero. También el impacto en la industria aeroespacial, en la industria electrónica y tecnológica, en la industria textil, en la industria energética, ni se diga, en la industria de bienes de consumo. Bueno, el impacto y el aumento de aranceles no solamente afectará a las empresas mexicanas, porque sí las va a afectar también, por supuesto, pero también tendrá un impacto significativo en las industrias estadounidenses que dependen del comercio bilateral. Estas medidas podrían generar aumentos de precios, pérdida de empleos y también la reducción de la competitividad global para Estados Unidos, lo que demuestra que los aranceles son un arma de doble filo que podrían terminar afectando más a Estados Unidos de lo que esperaban. ¿Qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto? ¿Qué decía hace un par de días? Sábado 1 de febrero. Yo le preguntaría, Presidenta, ¿cuál es la estrategia que México tiene para enfrentarlo o si ya existe diálogo para evitar que esto ocurra? Sí, no creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos. ¿Y cuál sería el plan, Presidenta? Ya lo informaría en su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo, entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados. ¿Quién está sosteniendo estos diálogos, Presidenta? A través de la Cancillería. Okay. Y es que recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum dejó bastante claro que ya se han establecido diálogos con el gobierno estadounidense, directamente con el secretario de Estado, desde que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, del país vecino. Hace unos días Donald Trump decía que se estaban llegando a buenos acuerdos, mucho mejor con México que con Canadá. Ayer apenas la vocera de la Casa Blanca decía que todavía se estaba evaluando la posibilidad de sí aumentar los aranceles el 1 de febrero. Donald Trump amenazó con aumentar aranceles a Colombia, después se retractó. Donald Trump ha amenazado ya con aumentar aranceles a Canadá, a México, con quitar Groenlandia, con quitarles el canal de Panamá. Bueno, las amenazas de Donald Trump no tienen límites y están imparables. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? La presidenta Claudia Sheinbaum seguramente el día de mañana presentará el plan de gobierno que tienen ya previsto ante las amenazas y la advertencia clara de Donald Trump de que a partir del 1 de febrero los aranceles en México aumentarán a un 25%. Los estoy leyendo, noticiosos, gracias por sus mensajes, dice Rosy Delgadillo. Ahorita en el campo en Estados Unidos ya se les está echando a perder porque no hay trabajadores, los quieren deportar a todos, entonces ¿quién les van a trabajar las tierras? Bienvenido Luis Enrique Martínez, dice soy el like 409 y ya me suscribí al canal del Rojo Noticias, muchísimas gracias. A mis moderadores también que ya llegaron, bienvenidos amigos, gracias por estarme apoyando. Silvia Tori, sigamos haciendo historia, construyendo el segundo piso de la transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum, dice Rubén Pérez Melgarejo. Justamente estaba escuchando que Los Ángeles sería el primer lugar en tener repercusiones en cuestión de aguacate y también hay que recordar que ya viene el Super Bowl. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de aguacate, sobre todo en las temporadas del Super Bowl y bueno, este tema pues van a tener que comerse sus totopos sin aguacate. Que le echen quesito amarillo de ese derretido, a ver qué le ponen, porque si aumentan los aranceles, pues les va a salir carísimo el guacamole allá en Estados Unidos. Dice Laura Sánchez,
Nuestra presidenta es demasiado inteligente, al igual que lo fue también nuestro querido expresidente López Obrador. Hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Lo mismo decía Claudia Sheinbaum. Cabeza fría. No hay que tomar decisiones apresuradas y bueno, Claudia Sheinbaum se está preparando para lo que viene en la economía nacional. Dice también por acá, orgullosamente mexicanos, nosotros los latinoamericanos sabemos cómo solucionar este tipo de crisis. Esto hasta nos quitaría la venda de los ojos y podemos ser mucho más fuertes. Ya veremos, dijo el ciego. Dice Maida Yolanda, Ángel Manso, dice estoy presente en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias, amigo, a la gente también de Facebook que ya se conecta, a la gente de YouTube que deja sus superchats. Me fijé que desde que llegamos por acá, aquí está, yo tenía un superchat de alguien que ya se me fue. No lo puedo atrapar. Alguien me mandó un superchat, ahorita lo encuentro. Muchísimas gracias, Margarito Zúñiga, que nos mandó $9, $10. Muchísimas gracias, Margarito, te mando un abrazo gigante. Gracias por la aportación a todos ustedes en este canal y que no se les olvide ir dejando su like, compartir y activar campanita de notificaciones. Porque no solamente tenemos que hablar de lo que sí es tema nacional, es los aranceles que está amenazando Donald Trump va a imponer a México. El presidente de Estados Unidos está listo y dispuesto a lanzarse en contra de nuestro país, en contra de los hermanos migrantes, en contra de quien sea. Pero también es un hecho que hoy Donald Trump está perdiendo la simpatía de los ciudadanos estadounidenses tras sus decisiones. Bueno, pues hay que hablar también, no nada más de los aranceles, sino también de las ocurrencias de la derecha mexicana, que le encanta ponerse de tapete del gobierno estadounidense. Les adelantaba yo que Acción Nacional ya tiene a su nuevo coordinador de la bancada en el Senado. Se los voy a hacer a manera de adivinanza, seguramente tú ya sabes de quién estoy hablando. Pero imagínense ustedes que Jorge Romero, presunto líder del cártel inmobiliario, hoy dirigente de Acción Nacional, decidió que era una excelente idea poner al frente, como coordinador de la bancada de Acción Nacional, a un personaje que ya compitió por la presidencia de la República y perdió. A un personaje que fue y que es acusado de recibir sobornos millonarios para aprobar las reformas del PRI. Moches, en fajos de billetes. Jorge Romero decidió que era una buena idea poner como coordinador de la bancada del PAN en el Senado a un prófugo de la justicia que si hoy está en México es porque le regalaron el fuero constitucional y goza de impunidad y goza pues de este privilegio que le da ser servidor público aunque haya salido huyendo de la justicia. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya se convierte en el nuevo coordinador del PAN, sustituyendo a Guadalupe Murguía y generando indignación, no solamente en Acción Nacional, sino en general. De Acción Nacional, por convicción personal, parlamentario senatorial de Acción Nacional, por convicción personal y porque es el resultado de una mayoría de este grupo parlamentario que así lo consideró, decidí a bien nombrar como coordinador parlamentario en el Senado, para quien también pido un muy fuerte aplauso al senador coordinador don Ricardo Anaya. Querido Ricardo. Todo el éxito, mi Richard. Ahora sí que no salen de una para entrar en otra. Imagínense ustedes, salieron de la pésima dirigencia de Marco Cortés para entrar en la brillante dirigencia de Javi Noble, alias Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario. No salen de eso, de las acusaciones del cártel inmobiliario, cuando ya están poniendo a Ricardo Anaya acusado de recibir sobornos para coaccionar a sus compañeros y aprobar las reformas del PRI, lo vuelven a poner como coordinador de la bancada del PAN en el Senado. No salen de una para meterse en otra y dice Jorge Romero que fue una decisión democrática de todos los panistas. Una mención a lo que ha sido él, a lo que ha sido su trayectoria, a lo que ha sido su fortaleza, a lo que ha sido su evolución en lo personal. Y por supuesto en lo político, y conscientes de que es una de las voces más escuchadas en México.
y que es una voz junto con la de otras 20 senadoras y senadores del PAN, junto con la voz de las y los diputados, junto con la voz de las 32 dirigencias estatales y de la dirigencia nacional, habrá de ser una voz que le aumente el volumen a Acción Nacional. Que le aumente el volumen Acción Nacional, Ricardo Anaya. ¿Se acuerdan ustedes cuando recién Ricardo Anaya anunció que iba a ser candidato a la presidencia para este 2024? Y decidió que era una excelente idea salir a las calles y grabarse tomando caguamas, en las minas, durmiendo en las comunidades con la gente. ¿Qué terminó haciendo Ricardo Anaya, que sería la voz y el líder de Acción Nacional? Terminó siendo un prófugo de la justicia. Ricardo Anaya es un político mexicano que ha sido una figura prominente en Acción Nacional, pero siempre enfrentando acusaciones de corrupción y de evasión de la justicia a lo largo de su carrera. Acusaciones que han sido ampliamente discutidas en medios de comunicación y en el ámbito político en México. Las acusaciones a Ricardo Anaya no solamente son por Claudia Sheinbaum, por López Obrador, por morenistas, no. Los mismos panistas han acusado a Ricardo Anaya. El caso Odebrecht y la presunta corrupción. Este señor, que hoy se convierte en coordinador de la bancada de Acción Nacional, recordemos, estuvo involucrado en el caso Odebrecht, un escándalo de corrupción internacional que involucró sobornos a funcionarios públicos en varios países, incluido México. En 2017 se mencionó que Ricardo Anaya podría haber estado relacionado con presuntos pagos irregulares por parte de la empresa brasileña. Y sí, él lo ha negado categóricamente y ha señalado que lo han vinculado injustamente. Pero también Ricardo Anaya, cuando tenía que ir a testificar por este caso, pues salió huyendo de la justicia. Salió corriendo el cobarde. Anaya también fue acusado de haber adquirido una casa en Querétaro a un precio muy por debajo del valor del mercado, una de las viejas mañas de los prianistas, lo que generó sospechas de un posible trato preferencial o conflicto de intereses. Él argumentó que la compra fue completamente legal y transparente y el precio fue acordado de manera justa. Pero ¿quién acusó a Ricardo Anaya de este tipo de compras irregulares? Pues nada más y nada menos que su mismo compañero. Su mismo compañero Javier Lozano acusó a Ricardo Anaya de este tipo de irregularidades. Habría que recordarlo. Nuevas mentiras de Ricardo Anaya en relación con la venta de su nave industrial por 54 millones de pesos. Y esto es sobre su propia explicación. Música, maestro. Por un lado, el terreno más la construcción terminada en 2016. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? El dinero provino de 3 fuentes principales. Hipotequé mi casa obteniendo un crédito en Banamex. Se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial. ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste o cuánto debes? Luego hablas de un crédito del propio parque industrial. No, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es tu compadre Manuel Barreiro. Y luego hablas de ahorros. ¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban... Ni los panistas le creen a Ricardo Anaya sus falsas y burdas justificaciones, pero hoy es aplaudido por ser el nuevo coordinador de la bancada de Acción Nacional. También Ricardo Anaya ha sido acusado de evadir citaciones y procesos judiciales relacionados con investigaciones en su contra. Sus críticos argumentan que ha utilizado recursos legales, ayudado por supuesto de un sistema judicial corrupto, para retrasar o evitar enfrentar esas acusaciones. Ricardo Anaya sostiene que está actuando dentro del marco de la ley y que sus acciones son para defender su integridad y su reputación. Hoy nos queda claro, una vez más, por qué los panistas delincuentes de cuello blanco están tan enojados, tan asustados y tan aferrados en frenar a como dé lugar la elección del Poder Judicial, porque se van a salir todos aquellos funcionarios públicos que les echaban la mano ayudándoles a evadir la justicia. Eso sin contar que en 2020 la Fiscalía General de la República inició una investigación contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero relacionado a la venta de una planta de energía en Chihuahua. Él rechaza las acusaciones, pero tampoco asiste a las audiencias ni presenta las pruebas de su inocencia. Bueno, pues aún así, Ricardo Anaya está muy contento, pero Adriana Dávila, quien contendió con Jorge Romero por la dirigencia de Acción Nacional, pues está indignada. Dice que ya se nombraron a los coordinadores parlamentarios y 2 mujeres fueron relevadas de su cargo.
Que con Claudia Sheinbaum no llegamos todas, dice con Jorge Romero menos. Si el argumento masculino es la capacidad, pregunta Adriana Dávila, ¿no hay mujeres capaces en nuestro partido? A lo mejor Adrianita estaba esperando que Jorge Romero la pusiera a ella como coordinadora, cosa que no iba a ocurrir evidentemente porque Adriana Dávila pues le tiró duro y tupido a Jorge Romero. El PAN está secuestrado. Desde que nació, habría que decirlo, aliado al PRI. Es corporativista Jorge Romero al frente, se está convirtiendo en el verdugo de lo que constituyó Jorge Morín. El golpe final será en 2030. Terminarán por extinguirse si continúan con esas mismas estrategias. Hoy los panistas le están aplaudiendo a Ricardo Anaya que vaya a llegar a la coordinación del Senado como si fuera un logro enorme. Imagínense ustedes, Damián Cepeda, de los pocos perfiles rescatables de ese partido, pues salió a aplaudirle a lo grande a Ricardo Anaya. No solamente él, sino que también, miren nada más, ¿quién salió a felicitar a Ricardo Anaya? Francisco Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, con una orden de aprehensión en su contra, vinculado también a Ricardo Anaya en el caso de los sobornos de Odebrecht. Le dice: enhorabuena por tu designación como líder de la bancada. Estoy seguro que con tu experiencia se fortalecerá el trabajo en el Senado para construir un mejor futuro para México. Habría que decirle a Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, y a quienes hoy están haciendo tremenda fiesta, que Acción Nacional hoy es completamente irrelevante en el poder legislativo. Las decisiones del PAN, del PRI, de la oposición dan lo mismo, con o sin Ricardo Anaya al frente, siguen siendo innecesarios para aprobar las reformas, pero hoy Acción Nacional presume que el mismo personaje que huyó de la justicia a Estados Unidos, el mismo personaje que recibió sobornos millonarios para aprobar reformas en el poder legislativo, es el perfil idóneo para ser el nuevo coordinador de su bancada. ¿Qué dicen ustedes, noticiosos? ¿Qué opinan? Dice: buenas tardes, Yacira. Trump piensa que todavía gobiernan el PRI y el PAN, que se ponen de tapete ante Estados Unidos, pero se les acabó el 20. Esos tiempos ya no están de vuelta. Riquín Canallín va a terminar hundiendo al PAN en compañía de Jorge Romero y otros tantos. Imagínense que apenas hace un par de días salía Marco Cortés a decir: a mí ni me vayan a poner porque yo no quiero. Pues ni lo iban a poner ni lo estaban considerando, porque Marco Cortés no deja de meter la pata todo el tiempo, un día sí y al otro también. Dice por acá mexicano, patriota mexicano el Canallín, de eso pedía su limosna del fuero constitucional y hoy pide su limosna de estar en la coordinación de la bancada de Acción Nacional para ver si Morena le ofrece por ahí un dinerito, un soborno, o para ver si las empresas extranjeras también pues hacen ahí una buena oferta y le ofrecen a Ricardo Anaya unos buenos maletines llenos de billetes para poder convencer a Morena de aprobar reformas que convengan a los intereses de unos cuantos. ¿Va a pasar? Yo lo veo bastante difícil, pero Ricardo Anaya está listo para regresar triunfante a la vida política de este país. Es un hecho que su partido está a punto de desaparecer y que Ricardo Anaya ni de chiste llegaría a convertirse en un personaje digno de contender por la presidencia de la República. ¿O tú crees que Acción Nacional se atreva a ponerlo de candidato en 2030? Déjame tus comentarios. También está en el ojo del huracán el Poder Judicial de Norma Piña. Gerardo Fernández Noroña dejó bastante claro que el Poder Judicial tiene una misión bastante clara: entorpecer la elección hasta el 2025. Los otros poderes, en su afán de no parecer autoritarios, les dan carta abierta, pese a tener toda la legitimidad y el poder para detenerlo, sí. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, puede detener las triquiñuelas del Poder Judicial, pero los está dejando con la mano bajita, que hagan y deshagan. Bueno, esto pasó el día de hoy en el Senado de la República. Acabamos de terminar la sesión de la mesa directiva y queremos darles una explicación de por qué vamos a iniciar a la 1:00 p.m. El Comité de Evaluación del Poder Judicial nos entregó un padrón de 1,046 personas, que son las que van a ir a la insaculación en diferentes cargos. El Tribunal Electoral a las 3 de la mañana nos estaba entregando ya,
Nos había dado una lista de 300, pero al hacer el cruce son 180 personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral. A ver, tiene mucho trabajo el Tribunal Electoral, no estoy haciendo ninguna crítica, simplemente que estamos sometidos a una carga y una presión muy fuerte, las diferentes instancias que estamos participando en este momento único, inédito, histórico, excepcional. Y entonces a las 3 se estaba integrando el padrón final con 180 personas que el tribunal les dijo, tienen razón, intégrenlas al padrón. Hace unos minutos, un par de horas, el tribunal nos mandó 10 casos más y dijo, tienen razón, decidan. Y se abre la discusión de qué procede. Nosotros hemos decidido integrarlos por una sencilla razón. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se hizo tremendo drama en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Por esto que tanto coraje le da a la derecha mexicana. Resulta que se llevó a cabo la insaculación para sacar a los integrantes del Poder Judicial y empezaron a quejarse que por una tómbola estaban sacando a los perfiles que iban a participar en la elección, que era una burla nacional, que te anotas por internet y luego hacen un sorteo como si fuese la Lotería Nacional. No. Las personas que están dentro de esa tómbola fueron las seleccionadas por Norma Piña y sus amigos. Las personas que están dentro de esa tómbola son las que seleccionó el Poder Judicial de Norma Piña, con sus propias reglas, con sus propios comités de selección y de evaluación que luego renunciaron. Esa gente que está en esa tómbola son los perfiles que el Poder Judicial consideró que eran idóneos. Los que están en esa tómbola son los perfiles que el Poder Judicial consideró que aplicaban con los estándares del Poder Judicial de Norma Piña para estar dentro. Las personas que están dentro de esa tómbola son las que seleccionó el comité impuesto de Norma Piña, con las reglas de Norma Piña, y si hoy se están sacando de una tómbola es porque, pues hay de dos, o se sacan al azar de una tómbola los mejores seleccionados por Norma Piña, o bien... Número 5. La otra opción es que el Senado de la República o la presidenta Claudia Sheinbaum digan, a ver, pásame la lista, este sí, este no, este sí, este sí, este no, como solían hacer los gobiernos del PRIAN. Pero hoy se hacen los indignados como si no supieran a la perfección lo que está ocurriendo en el Senado de la República. La siguiente misión será ver quiénes salen y quiénes van a entrar a las boletas para saber quiénes son, qué intereses representan y si ya han estado en el Poder Judicial, pues cómo han actuado y cómo le han respondido al pueblo de México. El día de hoy, además, Ciro Gómez Leiva recibió tremenda paliza de la magistrada presidenta del INE, Mónica Soto. ¿Por qué? Pues lo puso en su lugar. Intentaba Ciro Gómez Leiva defender a Norma Piña y a los jueces mañosos del Poder Judicial y quedó en ridículo ante la magistrada del Tribunal Electoral. Sí. ¿Qué pasa entonces con la sentencia del juez de amparo? Es una sentencia y se queda volando porque él no tenía competencia y entonces lo que él resolvió se queda volando. Nosotros desestimamos lo que él resolvió en lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral. Pero era un juez de amparo. Pero es que el amparo no procede en materia electoral. Híjoles, aquí te lo digo. Ellos dicen que sí. Pero ¿cómo van a decir que sí si la ley de amparo dice que no? Es que eso es, mira, Ciro, yo es lo y es lo van que a ganar quiero ustedes entender. finalmente, ustedes son la última, tienen la última palabra, ustedes son la última instancia. Es que no es que ganemos, el tribunal ni tiene que defenderse ni tiene que ganar, el tribunal tiene que hacer que la ley se cumpla y, por supuesto, garantizar los derechos político-electorales de los justiciables. Bueno. Para eso está el tribunal también y tenemos que garantizar que estos derechos se puedan ejercer. Y cualquier obstáculo que alguien esté interponiendo, al Tribunal Electoral le obliga a eliminar estos obstáculos y garantizar. No lo estamos haciendo de oficio. De entrada, vinieron a quejarse. Sí. Personas que se inscribieron en el Poder Judicial. Como se han ido a quejar personas con el juez de amparo, con los jueces de amparo.
con sus temas de amparo. Pero el tema electoral tienen que venir aquí. Vinieron aquí a quejarse por un juicio ciudadano. ¿Y qué hace el Tribunal Electoral? Garantiza su ejercicio de participar. Por eso le ordenamos que de manera inmediata el comité, que es una función absoluta, pura, sustantiva, técnica, fáctica, electoral, solo nace en la reforma electoral, estos comités. Para una función electoral, le ordenamos que en 24 horas reanudara, nos dice que está imposibilitado, pues estaba en un conflicto el comité, por supuesto, ¿no? Murió en un conflicto. Pregunta a la Corte qué hacer, no hay respuesta y renuncia. ¿Qué hacemos con esos ciudadanos que están ahí participando y con la ciudadanía que quiere tener ciudadanos por el Poder Judicial? Pues garantizamos sus derechos. ¿Y qué hicimos? Pues llorando Ciro Gómez Leiva para defender a Norma Piña. Bueno, no le ha quedado más que aguantarse. No le ha quedado más que asumir que en materia electoral no se pueden meter amparos. No le ha quedado más que asumir la arrastrada que le puso la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, porque por más que llorique Ciro Gómez Leiva, por más que quieran defender los intereses de Norma Piña y los intereses de unos cuantos, pues queda bastante claro que es indefendible la corrupción del Poder Judicial, los intentos de frenar esta reforma y sobre todo los intentos de frenar la decisión de 36 millones de mexicanos que pidieron la reforma y la respaldaron. Los perfiles del Poder Judicial siguen siendo tremendamente cuestionables en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque resulta que decían y salieron a alegar que Morena iba a imponer, y el gobierno de Claudia Sheinbaum, por supuesto, eran quienes iban a imponer a quienes a su antojo les gustaban para estar en la boleta del Poder Judicial. Bueno, pues resulta que no. Que los que terminaron imponiendo a quienes se les daba su gana, perfiles a modo y a beneficio, fueron los del Poder Judicial. Pusieron a gente vinculada con Genaro García Luna. Pusieron a gente vinculada con actos de corrupción, de irregularidades, de impunidad del sexenio de Felipe Calderón. Pusieron a gente que se oponía abiertamente a la reforma del Poder Judicial. Esos son los que están dentro de la selección que sacó el Poder Judicial, que se negó rotundamente a que los jueces, los ministros y los magistrados fueran elegidos por el pueblo de México. Ahora, les molesta muchísimo que se vayan a meter a la elección judicial y a decisión de voto popular quienes van a estar en la Suprema Corte. Pero no les molestaba cuando Ernesto Zedillo corrió a todos los ministros y puso a los que él quiso. No les molestaba cuando Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto pusieron a los ministros que ellos quisieron, porque antes el presidente de la República era el que ponía a los ministros del Poder Judicial. El presidente de la República era quien tomaba esa decisión. Ya el Senado votaba si los aprobaba o no, pero casualmente siempre el Senado los votaba a favor de quien quería el presidente de la República. La única ocasión en la que el Senado de la República no le ha aprobado al presidente las propuestas de ministros fue el sexenio de López Obrador. Y así fue como gracias a la oposición llegó Lenia Batres al Poder Judicial, porque López Obrador les mandó 3 propuestas, la oposición, que estaba aferrada a decir que no a todo, hoy siguen iguales, votaron en contra de esas 3 propuestas. El presidente de la República volvió a mandar otra opción con otras 3 propuestas, ¿y qué hizo el Poder Legislativo? En donde todavía tenía voz y voto la derecha mexicana, pues se opusieron. Dijeron que no les gustaban esas propuestas. Y según como ellos mismos habían legislado, la tercera opción, ya no se mandaban más propuestas, sino que el presidente de la República tenía que decidir solito a quién iba a meter al Poder Judicial. Y así llegó Lenia Batres. No gracias a López Obrador, gracias a la derecha mexicana y sus ideas maravillosas de oponerse a todo lo que Morena diga. Pero bueno, vamos viendo cómo avanza todo esto. Hoy por lo pronto la derecha mexicana está rabiando.
Siempre tratando de confundir Ciro Gómez Leiva, dice Laura Sánchez, Alfonso Tomás, el imperio de decadencia tiene que respetar la historia y dignidad del pueblo mexicano. Cierto, Yacira, fueron los del Poder Judicial los que imponían a su gusto y a su antojo. Ciro Gómez Leiva ya perdió su credibilidad como periodista, dice Rubén Pérez Melgarejo, ahí nunca decía nada, es más, ni nos informaban ni nos avisaban, bienvenido. Ángel Mendoza, que ya llegó desde Chicago, nuestro suscriptor, muchísimas gracias, querido Ángel, a todos los moderadores, a mi papá El Rojo Noticias, que también ya se reportó por acá arriba en los comentarios, vayan a suscribirse a su canal El Rojo Noticias, todo junto, todo pegado, sin espacios, lo van a encontrar sin fallas. Suscríbanse, noticiosos, acompáñenme, dejen su like y compartan para que lleguemos a más personas, para que la derecha mexicana entienda, porque van a salir a celebrar el anuncio de Donald Trump de aumentar los aranceles, pues para que entiendan que las afectaciones no solamente son para México, sino también para Estados Unidos. Y aquí, activa la campanita de notificaciones porque te voy a estar informando la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y las acciones que va a implementar el gobierno de México ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles del 25% el 1 de febrero. Yo soy Yacira Handal. Buenas noches, gracias. Les mando un beso enorme y nos vemos con más información en un ratito o el día de mañana. Bye bye.